¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez no estés realmente vivo? No en el sentido que siempre creíste. Puede parecer absurdo, pero lo cierto es que tanto la ciencia como la espiritualidad encierran revelaciones impresionantes sobre lo que significa existir. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría sacudir todo lo que creías saber sobre ti y la realidad. En este momento descubriremos misterios ocultos durante siglos, secretos que unen el conocimiento ancestral con los descubrimientos más avanzados de la física. Y lo más sorprendente, lo que escucharás podría transformar tu visión del mundo para siempre. Entonces, si quieres seguir recibiendo estas profundas reflexiones, no dejes de apoyar este espacio. Ahora agárrate fuerte, porque lo que se avecina podría ser la clave para comprender el verdadero sentido de tu existencia. Imagina que la realidad no es algo fijo, como un escenario donde todo sucede sin tu participación. De hecho, se parece más a una orquesta, donde cada nota solo cobra vida cuando alguien la escucha. Esta es la esencia del principio antrópico participativo, una idea tan fascinante como inquietante. Según esta teoría, el universo no es un observador pasivo, sino algo que se manifiesta y se moldea a través de la interacción entre la conciencia humana y el cosmos. En otras palabras, no estás solo en el universo, eres una parte fundamental de él. Y aquí surge una pregunta inquietante: si la realidad solo existe porque estamos observando, ¿qué pasa cuando apartamos la mirada? ¿Cómo afecta esto al tiempo, a la vida e incluso a lo que llamamos pasado y futuro? Estas preguntas nos llevan a un territorio donde la ciencia, la espiritualidad y el misterio se entrelazan, y ahí es exactamente donde vamos a sumergirnos ahora. Para comprender el principio antrópico participativo, necesitamos ingresar al mundo cuántico, donde las leyes de la física tradicional pierden su significado. Pensemos en el famoso experimento de la doble rendija, uno de los mayores enigmas de la ciencia. Cuando nadie está mirando, las partículas como los electrones se comportan como ondas y se propagan de manera impredecible. Pero en el momento en que alguien las observa, se transforman en partículas definidas, como si el simple acto de mirar fuera capaz de moldear la realidad. John Wheeler vio en este fenómeno algo mucho más grande que una curiosidad científica. Para él, la observación no solo revela el universo, lo crea. Según Wheeler, el cosmos es como un lienzo en blanco, esperando que la conciencia humana lo llene de significado. Esto significa que sin nuestra participación activa, la realidad tal como la conocemos simplemente no existiría. Esta idea desafía todo lo que creíamos sobre el universo. Después de todo, si no se trata de una entidad independiente sino de un sistema participativo, entonces cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en la construcción del tejido de la existencia. Y lo más increíble es que no somos meros espectadores, somos coautores de esta realidad. Cada pensamiento, cada percepción, cada acto de observación da forma literalmente al mundo que nos rodea. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda: si la realidad depende de la conciencia, ¿cuál es nuestro verdadero papel en este proceso cósmico? ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta de que todo lo que observamos también nos observa a nosotros? La conciencia, tan intangible y difícil de definir, es la gran protagonista de esta teoría. Wheeler sugirió que el universo no es algo separado de nosotros, sino una extensión inseparable de nuestra percepción. En otras palabras, la conciencia no solo observa la realidad, es la base que la sustenta. Esta idea es revolucionaria y desafiante, ya que todo lo que creemos sobre la vida, el tiempo y la existencia depende de la interacción entre el observador y lo observado. No eres solo una pieza en el tablero del universo, eres uno de los jugadores principales. Y lo más interesante es que antiguas tradiciones espirituales ya apuntaban en esta dirección. En el hermetismo, el universo se describe como la mente de Dios. En el budismo, la realidad se ve como una ilusión moldeada por la percepción. Wheeler, al introducir la física cuántica en el debate, tendió un puente entre ciencia y espiritualidad, uniendo dos mundos que, durante mucho tiempo, parecían opuestos. En este modelo, la conciencia humana no es un subproducto del cerebro, sino una fuerza fundamental que participa en la red cósmica, creando y recreando la realidad en tiempo real. ¿Y si lo pensamos de manera práctica, qué significa esto para nuestra existencia? Significa que cada pensamiento, cada acto de atención, cada momento de conciencia es una contribución activa al universo. No somos espectadores pasivos, somos artistas que pintamos la realidad con el pincel de nuestra percepción. Pero también plantea preguntas profundas.
¿Es la conciencia humana la única fuerza moldeadora? ¿O somos parte de algo mucho más grande, un mosaico de conciencias que interactúan para dar forma al cosmos? Siguiendo este razonamiento, exploraremos la interconexión entre todos los observadores y el papel de una posible conciencia superior. ¿Qué sucede cuando consideramos el impacto colectivo de las conciencias en el universo? El principio antrópico participativo no solo desafía la ciencia convencional, sino que también nos sumerge en un sinfín de cuestiones filosóficas. Si el universo depende de la observación para existir, ¿qué sucede cuando nadie mira? ¿La realidad simplemente desaparece en un vacío informe? Wheeler propuso que la existencia no depende de un solo observador, sino de una red infinita de conciencias interconectadas, que incluye no solo a los humanos, sino también a los animales, las máquinas y tal vez incluso formas de vida o dimensiones que ni siquiera podemos imaginar. Esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Es la realidad solo un reflejo de la interacción entre innumerables observadores? ¿Y si la conciencia individual es tan poderosa, cómo se conecta con otras conciencias? ¿Somos entidades separadas o simplemente fragmentos de una única conciencia universal, que se experimenta a sí misma de múltiples maneras? Este dilema es fundamental para las tradiciones espirituales y las filosofías antiguas que hablan de un todo indivisible. Ahora, la física cuántica aporta nuevas dimensiones a esta discusión, mostrando que el universo puede ser mucho más interactivo y dinámico de lo que jamás imaginamos. ¿Qué nos rodean? ¿Qué pasaría si cada decisión colectiva, desde cómo tratamos al planeta hasta cómo nos relacionamos unos con otros, reverbera en ondas que reconfiguran el tejido mismo de la realidad? La física cuántica no solo nos ofrece respuestas, sino un espejo, nos refleja nuestras elecciones, mostrando que el universo no es un escenario fijo en el que actuamos, sino una danza en la que somos, al mismo tiempo, coreógrafos y bailarines. ¿Qué pasa si la armonía cósmica depende de la calidad de nuestra atención? Wheeler nos recuerda que la realidad no es algo que simplemente nos sucede a nosotros, sino algo que sucede a través de nosotros. Cada momento de presencia consciente es un acto de creación, mientras que cada momento de falta de atención es una oportunidad perdida de participar en este trabajo en progreso. Esto nos lleva a una conclusión inquietante y liberadora: no hay neutralidad. Incluso el silencio, la indiferencia o la pasividad son elecciones que resuenan en el tejido del universo, reforzando patrones o debilitando conexiones. Pero ¿cómo aplicar este conocimiento en la vida cotidiana? Si la conciencia es el hilo que teje la realidad, entonces la práctica de la atención plena no es solo un ejercicio espiritual, sino una necesidad cósmica. Cuando elegimos observar con claridad, literalmente estamos dando forma al mundo que nos rodea. Cuando actuamos con intención, estamos reescribiendo no solo nuestro futuro, sino también las posibilidades del pasado, como si cada elección fuera un punto de bifurcación en un árbol infinito de realidades potenciales. ¿Qué pasaría si cada pensamiento generoso, cada gesto de compasión, cada momento de valentía fuera una semilla plantada en el suelo del universo, germinando de maneras que aún no podemos imaginar? Aquí la ética se fusiona con la física. Ya no se trata de seguir reglas externas, sino de reconocer que nuestras acciones son leyes en sí mismas, leyes que operan en un nivel tan profundo que trascienden el espacio y el tiempo. Wheeler sugirió que la realidad es un juego de preguntas y respuestas entre la conciencia y el cosmos, donde cada interacción es una oportunidad para la cocreación. Pero, ¿qué sucede cuando hacemos las preguntas equivocadas? ¿Cuando actuamos por miedo, codicia o la ilusión de separación? El universo responde, sí, pero sus respuestas pueden no ser las que deseamos. ¿Qué pasa si la mayor ilusión no es que estemos separados, sino que nuestras elecciones no importan? La física cuántica nos muestra que incluso la partícula más pequeña está influenciada por la observación, y la espiritualidad antigua siempre ha sabido que cada acto reverbera en la red de la existencia. Entonces, ¿qué significa vivir en un universo donde cada respiración es un acto de creación? No significa pequeños gestos. Cada palabra, cada mirada, cada decisión aparentemente insignificante es un hilo que se teje en el gran tapiz, fortaleciendo o debilitando el conjunto. Esto nos lleva a una última pregunta, quizás la más urgente de todas: si somos co-creadores de la realidad, ¿qué haremos con este poder? ¿Seguiremos actuando como si fuéramos víctimas de un universo indiferente o despertaremos al hecho de que somos parte de algo mucho más grande y que nuestra participación es esencial? La respuesta no está en teorías o dogmas, sino en la forma en que elegimos vivir. Porque, al fin y al cabo, el universo no es algo que observemos desde fuera.
Él es algo que nosotros somos. Y cada uno de nosotros, en este momento, estamos escribiendo nuestra parte en esta historia sin fin. Las fuerzas naturales, sociales y espirituales que nos rodean. ¿Estamos, como especie, honrando la responsabilidad que conlleva el poder de manifestarnos? ¿Y si el universo es una sinfonía de conciencias entrelazadas, cuál es nuestro papel para garantizar que esta armonía no se pierda en el ruido del olvido? Aquí, la pregunta es aún más profunda: si somos coautores de la realidad, como nuestra conexión con todo lo que existe da forma no solo a lo que percibimos, sino a la esencia misma de lo que es posible. La interconexión de todos los niveles de existencia no es una metáfora, es una verdad que la ciencia y la espiritualidad convergen para revelar. El principio antrópico participativo de John Wheeler ilumina claramente esta idea. Imagina el cosmos como una red infinita, donde cada punto vibra en resonancia con todos los demás. No importa si el observador es humano, animal o incluso un sistema aparentemente inanimado. Cada uno es un nodo en esta red, que contribuye a su estructura y soporte. Cuando un hilo se mueve, todo el tejido responde. Y cuando esta interacción resuena en todo el universo, se hace evidente que ningún pensamiento, acción o percepción existe de forma aislada. Todo está entrelazado en una eterna danza de causa y efecto. Pero esta conexión no se limita al individuo. En la naturaleza, bosques enteros sobreviven gracias a las relaciones simbióticas entre árboles, hongos, animales y el aire que respiramos. En el mundo humano, las culturas, las economías y las tecnologías no son entidades separadas. Están tejidas y rehechas por la interacción de las conciencias que las sustentan. Wheeler sugirió que esta misma lógica gobierna el tejido mismo de la realidad. El universo es un sistema colaborativo, donde el observador y lo observado se crean mutuamente, momento a momento. Cada momento de conciencia no es solo una experiencia personal, sino un hilo adicional en el tapiz cósmico. ¿Qué pasa si esta red se extiende más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar? Colores que no vemos, sonidos que no oímos, fuerzas que aún no entendemos. ¿Nuestras limitaciones perceptivas nos impiden ver la verdadera amplitud de esta interconexión? Wheeler propuso que nuestra conciencia, aunque esencial, es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Con cada avance científico o conocimiento espiritual, nos damos cuenta de que la realidad que conocemos puede ser solo una fracción de algo infinitamente más vasto. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si esta interconexión no solo nos une, sino que también nos moldea? ¿Qué sucede cuando reconocemos que nuestra participación influye no solo en lo que vemos, sino en todo el potencial de lo que aún no entendemos? La realidad, entonces, deja de ser un escenario fijo y se revela como un proceso vivo, en constante transformación. Cada respuesta que encontramos sobre la naturaleza del universo genera nuevas preguntas, aún más profundas y enigmáticas. El principio antrópico participativo nos enfrenta a un misterio fascinante. Si la realidad está esculpida por la conciencia, ¿cuál es el límite de lo que podemos saber? Wheeler describió el universo como un circuito participativo, donde los observadores crean la realidad al observarla. Pero este bucle parece apuntar a algo aún mayor, una fuerza misteriosa que conecta todos los hilos de esta red infinita. ¿Podría el universo ser solo una manifestación de algo más vasto, una conciencia cósmica que impregna todas las cosas? Esta idea no es nueva. Las antiguas tradiciones espirituales, como el hermetismo y las filosofías orientales, hablan de un todo, de una inteligencia universal que da origen a todo. En el hermetismo se le llama la mente de todo, en el hinduismo, es Brahman, la realidad suprema que trasciende el tiempo y el espacio. El trabajo de Wheeler se hace eco de estos puntos de vista, sugiriendo que la conciencia humana es solo un reflejo de algo infinitamente mayor. Lo que vemos, sentimos y entendemos puede ser solo la superficie de un océano de posibilidades. ¿Qué pasaría si esta interconexión no fuera solo un concepto, sino una evidencia de que hay una inteligencia que guía el cosmos? Ante este misterio, estamos invitados no solo a buscar respuestas, sino a vivir las preguntas. ¿Qué es esta conciencia universal? ¿Cuál es el papel de nuestra percepción dentro de esta inmensidad? ¿Estamos dispuestos a aceptar que la realidad que conocemos es solo